Ya. ¿Ya? Ya. Buenos días. Nuestro equipo es el número 7, el cual está conformado por Sofía Pérez y su servidora Aurora Cerrillo. Y hoy les vamos a presentar nuestro producto integrador de aprendizaje, en el cual analizamos un artículo de determinación de la masa molar por descenso del punto de congelación. Y bueno, el tema que está relacionado con este artículo, que está adentro, es el tema de las propiedades coligativas. Y como ya lo mencionó mi compañera, pues nuestro artículo habla sobre, bueno, la introducción de la calorimetría diferencial del barrido en un curso de laboratorio de química general para la determinación de la masa molar por descenso del punto de congelación. Y como una pequeña introducción, tenemos que las propiedades coligativas pues son aquellas propiedades que solo dependen de la concentración del soluto y no de la naturaleza de sus moléculas. Tenemos 4 propiedades coligativas, el cual es el punto de fusión, el punto de ebullición, la presión osmótica y la presión de vapor. Digamos que esto se cumple o es cierto cuando las soluciones están muy diluidas y se pueden considerar ideales. Pues de esta manera podemos despreciar la interacción solvente-solvente y al agregar un soluto la entalpía es cero. Entonces, la única energía que interacciona o los únicos cambios de energía que ocurren son debido a la entropía. En la imagen podemos ver que lo único que depende de la solución que está en la imagen pues es el soluto. Y bueno, como primer propiedad coligativa tenemos el descenso criscópico, que es el punto de congelación, el cual es la temperatura a la cual un líquido pasa a sólido. Entonces, tenemos que las soluciones diluidas se congelan a temperaturas inferiores a las del disolvente puro, por lo que baja el punto de congelación. Esta disminución es directamente proporcional a la molaridad de la solución. Tenemos aquí una formulita que es delta Tc, lo que es la temperatura de congelación, la temperatura de congelación del solvente menos la temperatura de congelación de la solución. Eh, Esto es igual a la constante criscópica del solvente, que es característica de cada solvente, por la molaridad de la solución. Esto en moles por kilogramo. Aquí tenemos el punto de ebullición, que, bueno, este es cuando una sustancia, bueno, es cuando la temperatura a la cual la sustancia, la presión de vapor del líquido, es igual a la presión que rodea el líquido y esto se convierte en vapor. Esta propiedad pues está estrechamente relacionada con la disminución de la presión de vapor y cualquier disminución en esto provocará un aumento en el punto de ebullición de la solución en comparación con pues, la del solvente puro. Este efecto depende directamente de la cantidad de soluto que se agregue. Entonces podemos cumplir pues la siguiente expresión que es muy similar a la anterior. Tenemos delta T E, que es igual a KE por M, donde la delta TE es la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente, por la constante ebulliscópica del solvente, por la molaridad. Podemos ver en la imagen que la presión que se encuentra en el recipiente, pues eh, es igual a la presión del líquido. Entonces, ahí podemos ver el equilibrio. Y bueno, también tenemos la presión osmótica. La osmosis es cuando, bueno, es el proceso por el cual un solvente se difunde a través de una membrana semipermeable. Esto sucede cuando hay diferentes concentraciones de una solución en ambos lados de la membrana. El solvente, no el soluto, pasa a través de la membrana, desde la solución más diluida a la más concentrada, de modo que las concentraciones en los dos lados de la membrana pues son iguales.
La presión osmótica es la presión necesaria para detener el paso del solvente a través de esta membrana semipermeable que separa las soluciones de diferentes composiciones. Y bueno, aquí podemos ver una imagen donde está el solvente puro y está la separación de la membrana semipermeable, y en la otra ya podemos ver la imagen con el solvente puro de un lado y la solución del otro, y también la membrana semipermeable. Entonces, hay obviamente diferentes concentraciones en ambos lados y el solvente puede pasar a través de esa membrana. Y por último tenemos la disminución de la presión de vapor, que, bueno, lo que sucede aquí es que se establece un equilibrio dinámico entre la fase líquida y la fase gaseosa. La presión de vapor, pues, no depende de la cantidad de líquido que tengamos. Sin embargo, si agregamos un soluto a este líquido, su presión de vapor va a variar. Entonces, esta variación dependerá de la cantidad de soluto que se agregue. Pues tenemos una imagen, la imagen 1.1, que podemos ver donde tenemos un recipiente abierto y uno cerrado. Entonces, a ver, espera. Ah, ok. Entonces, el abierto no acumula o sea, no acumula en la parte de arriba las partículas gaseosas, pero el contenedor que está cerrado sí acumula las partículas en la parte de arriba del contenedor. Entonces, como mencioné anteriormente, el vapor, la presión de vapor no depende de la cantidad de líquido que tengamos. Pero si agregamos el soluto, pues la presión de vapor va a variar. Por eso en la imagen 1.2 tenemos que se le añade un soluto y la presión obviamente va a variar. En la primera imagen tenemos que no hay soluto, en la segunda tenemos menos soluto y en la tercera hay más soluto, entonces la presión va a variar. Y bueno, ya hablando sobre nuestro artículo que utiliza la calorimetría diferencial de barrido en el laboratorio. Tenemos, bueno, pues este artículo nos habla que en primer año de universidad en química general se analiza comúnmente las propiedades coligativas que ya mencioné con anterioridad. Sin embargo, pues nunca se refuerzan en el laboratorio. Y este artículo habla sobre cómo se puede llevar a cabo una realización de experimentos para determinar la masa molar mediante el descenso del punto de congelación usando la calorimetría diferencial de barrido, que sus siglas son DSC. Esta se usa para determinar propiedades termodinámicas y sus aplicaciones van desde pues analizar alimentos hasta polímeros. Y pues en el artículo hablas sobre la utilización del DSC para determinar la masa molar de los hidrocarburos no volátiles, usando pues el descenso del punto de congelación. Y bueno, el procedimiento experimental que nos muestra el artículo nos menciona que inicialmente se utiliza un modelo de DSC y todos los experimentos que se realizaron de DSC se realizaron con muestras que oscilaban entre 5 y 15 miligramos de nitrógeno seco, que fluía a 20 mililitros por minuto para evitar pues humedad o degradación oxidativa. Después, todas las muestras se prepararon a una temperatura ambiente de 21 grados Celsius y se pesaron en una balanza analítica y se colocaron en platos, bueno, en cápsulas de acero inoxidable con un volumen interno de 30 microlitros. Después, los estudiantes pudieron determinar el punto de congelación del ciclohexano puro y determinar la constante de descenso del punto de congelación del ciclohexano, agregando cantidades variables de paradiclorobenceno y pudieron observar la depresión, bueno, el descenso del punto de congelación en relación con la del ciclohexano para un hidrocarburo orgánico no volátil desconocido para determinar su masa molar.
Bueno, y ya para la determinación de la masa molar por depresión del punto de congelación, pues como mencionó ya mi compañera, se prepararon 3 muestras de hidrocarburos orgánicos no volátiles, el cuales fueron el dodecano, tetradecano y pentadecano, con un rango de aproximadamente 0.1 molar a 0.2 molar, mediante el mismo procedimiento que las soluciones para diclorobenceno y ciclohexano. En la figura 1.3, primeramente, se muestra un termograma de SC de enfriamiento de ciclohexano puro. Se determinó que el punto de congelación era de aproximadamente 3.47 centígrados, tomando en cuenta la temperatura de inicio de la curva de enfriamiento. Después, en la figura 1.4, en la imagen 1.4, se muestra un termograma de SC igualmente de enfriamiento de soluciones para diclorobenceno en ciclohexano, que tiene valores de molaridad de 0.0863, 0.137, 0.181 y 0.222 molar. Las condiciones experimentales fueron las mismas que la de la figura anterior, la de la 1.3, y los puntos de congelación se determinaron utilizando la temperatura de inicio de las curvas de enfriamiento igualmente, y dando valores de 1.73, 0.613, 0.163 y 0.891 centígrados, respectivamente. Y estas soluciones de ciclohexano desconocidas se analizaron en las mismas condiciones que las soluciones de paradiclorobenceno. Y sí, en la siguiente diapositiva, bueno, en esta parte ya empezamos con resultados y discusión de lo que es el artículo, y primeramente abarca el punto de la determinación del punto de congelación del ciclohexano. En esta se midió varias veces y se determinó que el punto de congelación promedio del ciclohexano puro era de 3.6 centígrados, más o menos 0.5 centígrados más o menos. El valor publicado en literatura para el punto de fusión del ciclohexano es de 6.5 centígrados aproximadamente, lo cual está un poquito alejado del rango que reporta la literatura. Además, los métodos tradicionales de determinación de la depresión del punto de congelación requieren agitación constante para promover una nucleación afectiva y obtener un buen equilibrio líquido-sólido. Pero en este experimento no se proporcionó agitación constante a la muestra. Y aunque estos fenómenos reducen la temperatura del punto de congelación, no afecta significativamente los resultados del experimento realizado en el artículo, porque se usó cambios de temperatura que son pues relativos entre sí y que no son específicos de las temperaturas que son absolutas. Y en la siguiente, en la constante de depresión del punto de congelación molar, en esta, para determinar la constante de depresión del ciclohexano, se usó paradiclorobenceno como soluto conocido, y el valor promedio del KFP se determinó a partir de un gráfico lineal, que es el que se muestra aquí, de mínimos cuadrados de delta T contra molaridad utilizando, bueno, en este se utilizó Microsoft Excel, donde delta T viene siendo el valor de la temperatura del solvente menos la temperatura de la solución. En la gráfica de los mínimos cuadrados lineales producida tiene un buen valor de coeficiente de correlación de 0.98, lo cual pues nos dice que tiene una buena linealidad. También se determinó que el KFP de 20.5 más menos 45 aproximadamente centígrados multiplicado por kilogramos mol a la menos 1 a partir de la pendiente de la gráfica lineal de mínimos cuadrados, y pues está en un buen acuerdo con lo informado a la literatura, la que reporta de 20 a 20.8 aproximadamente para el ciclohexano. Y pues una vez que se determinó el KFP, se obtiene un hidrocarburo orgánico no volátil
desconocido y se analiza para determinar su masa molar. Después, la masa molar por depresión del punto de congelación, que esa la vemos en la imagen, se muestra un termograma DSC típico de un hidrocarburo orgánico no volátil, lo cual es el tetradecano. Y usando el punto de congelación de la solución del ciclo hexano, da un total de 0.647 centígrados, que es la temperatura de la solución. El punto de congelación del ciclo hexano, siendo de 3.6 centígrados, que es la temperatura del solvente, y el KF con un total de 20.5 centígrados kilogramos por mol a la -1. Después se puede calcular a partir de la ecuación que tenemos aquí mostrada, donde le puedes dar también a la siguiente, porfis. Bueno, en esta, aquí les muestro también la ecuación, donde otra vez delta T es la temperatura del solvente menos la temperatura de solución. El KFP es la constante de punto de congelación molar, y lo que viene siendo MI o MIS es la molaridad de la solución. En esta imagen se muestra el termograma que les había mencionado, en donde pues el punto de congelación nuevamente es de 0.647 centígrados, tomando en cuenta la temperatura de inicio de la curva de enfriamiento, y la masa molar del tetradecano se calculó experimentalmente, dando un total de 194.6 gramos por mol. En pues se determinaron pues buenos porcentajes de error, que van aproximadamente del 2% al 10% de error, los cuales son pues valores aceptados y no muy grandes. En la siguiente diapositiva, aquí tenemos unos peligros que menciona el artículo. Para empezar, el ciclohexano, el dodecano, el pentadecano también y el tetradecano pueden ser nocivos si se inhalan o ingieren, y se debe de tener cuidado para evitar estar en contacto con la piel, con los ojos, ya que puede producir una irritación leve al contacto. El ciclohexano es extremadamente inflamable y debe mantenerse alejado de llamas abiertas y chispas. El paradiclorobenceno puede causar problemas de salud si se inhala o también si se ingiere, y deben eliminarse por separado de los reactivos anteriores en un contenedor de residuos peligrosos de halógeno adecuado. Y pues el utilizar pequeñas cantidades de muestras utilizadas podría ayudar a reducir los riesgos de tener un accidente con estos reactivos. Y por último, en la última diapositiva, tenemos la conclusión. En esta parte, pues en el artículo se determinó el punto de congelación del ciclo hexano, el KFP nuevamente para el ciclo hexano, y la masa molar del hidrocarburo orgánico no volátil. Para los estudiantes proporciona un experimento usando propiedades coligativas, el cual es el tema analizado, y el uso del DSC en el laboratorio de química general permite una experiencia práctica con la instrumentación utilizada. Además de que la relevancia e importancia de usar una técnica instrumental pues se aplicó en un problema científico significativo. Y pues esto sería todo por nuestra parte. Ya después tenemos las referencias y pues eso sería todo.